procedimientos que tienen que seguir para poder beneficiarse de este acuerdo. Entonces es por eso que es importante que todos estemos informados. Trae muchas esperanzas, mucha gente estuvo esperando años este acuerdo, pero también puede traer problemas. ¿Y saben por qué? Porque he visto cómo he ido a los talleres que han hecho, por ejemplo, la comunidad peruana. He ido a los talleres que ha hecho la comunidad paraguaya. Y muchos se han equivocado de camino. Hay mucha gente que se beneficia. Asociaciones fraudulentas, abogados fraudulentos que les empiezan a sacar plata. Yo te hago los trámites, para sacar la plata, que yo te voy a hacer los trámites. Y han pasado meses y algunas personas años sin que se les solucione su problema de residencia, porque no han optado por un camino, primero, que es gratuito, segundo, que las tasas que se pagan no son muy altas. Entonces, ir por el camino correcto. Ya vamos a hablar de qué se trata, y lo que sí les pido es estar informados. Tienen el consulado donde ustedes pueden llamar, ir, consultar por internet las veces que ustedes quieran, los momentos que ustedes deseen, de su casa. Ahí ya instalamos dos computadoras para que tengan internet, para que de ahí mismo ustedes puedan empezar los trámites o consultar los trámites. Ya les voy a decir cuáles son los trámites que tienen que resolver. Lo que sí les digo es que, a pesar de que ya cumplimos con las instancias en Ecuador y que solamente falta ese paso, esto puede tomar algún tiempo hasta que Brasilia, y ya la legislación en Brasil, prácticamente acepte y adecue su legislación a la comunidad ecuatoriana, porque ya ustedes saben que los bolivianos ya están, ya han hecho los trámites, los peruanos igual, los paraguayos también, etc. Entonces, nosotros vamos a empezar a eso, pero tenemos que estar informados primero. Y segundo, ver los alcances y los requisitos que se requieren para este convenio. Entonces, solamente para que he hecho un resumen, para que conozcamos un poco lo que es este acuerdo. Este acuerdo se implementa para tener una política de libre circulación de personas en la región. ¿Para qué? Para buscar solucionar la situación migratoria de los nacionales de los estados partes y asociados, porque el Ecuador es un estado asociado al Mercosur, en la región, a fin de fortalecer los lazos que unen la comunidad regional. Es importantísimo, porque esto sirve para combatir el tráfico de personas y la explotación laboral. Muchos de ustedes, si no lo han sufrido, han visto cómo personas de la comunidad o de la región han sufrido esta explotación laboral. Entonces, es un compromiso de los estados partes en armonizar sus legislaciones para que podamos llevar a este proceso de integración. Para eso se estableció reglas comunes para tramitar la autorización de residencia de los nacionales en los estados partes y asociados del Mercosur. El que no me entienda, el que tenga alguna pregunta, me las hace después de este resumen. Entonces, ¿a qué se acordó? A que quienes deseen residir en el territorio, en este caso en Brasil, podrán obtener una residencia legal mediante la acreditación de su nacionalidad y la presentación de requisitos previos. ¿Ok? El ámbito de aplicación entonces es, voy a leer en el caso de ustedes, quienes se encuentren en el territorio, es decir, en Brasil, deseando establecerse en el mismo y presenten ante los servicios de migración su solicitud de regularización y la documentación que se determine. Este inicio de este proceso es aplicable con independencia de la condición migratoria, es decir, ustedes pueden estar regulares como irregulares, no interesa la condición que ustedes tengan en este momento para empezar este proceso, ¿no es verdad? ¿Qué tipo de residencia es la que se va a dar? Es una residencia temporal por 2 años, inicialmente, ¿no es verdad? Previa la presentación de la siguiente documentación.
pasaporte válido y vigente, o cédula de identidad, o certificado de nacionalidad, expedido por el agente consular, es decir, por el consulado del Ecuador en Sao Paulo. Entonces, cualquiera de los tres documentos puede presentar. Es preferible para los que no presentaron el pasaporte cuando ingresaron, es mejor presentar la cédula. Para los que presentaron el pasaporte, entonces es preferible presentar el mismo. Partida de nacimiento y comprobación del estado civil y certificado de nacionalización o naturalización, si fuese el caso. Entonces, certificado de carencia de antecedentes judiciales. Aquí hay que ser claro, son 3 los certificados de antecedentes judiciales. El primero, el de país de origen, o sea, el de Ecuador. ¿Cómo lo obtengo este? Lo obtiene en el consulado, no necesariamente tiene que irse al Ecuador. Es más, con el nuevo concepto de consulado virtual, ustedes lo obtienen a través de la página web. No sé si algunos de ustedes lo han hecho. Ustedes entran con su nombre, con su cédula, lo imprimen y ya está su certificado. Lo único que tienen que hacer en el consulado es legalizar, nada más. Pero el certificado además no tiene costo. Lo que tiene costo es apenas la legalización, que es el costo de $5, ¿no? La partida de nacimiento cuesta $2. Es decir, que no es mucho. Acuérdense que el gobierno del Ecuador bajó todos los aranceles consulares. Antes costaban 30, 40, 100, $200. Lo ha bajado a 5 y a $2, dependiendo del tipo de documento que tenemos que sacar. El otro certificado de carencia de antecedentes judiciales es ante la Policía Federal aquí en Brasil. Ahí hay otro procedimiento. Ya les voy a indicar cómo, porque uno entra a una página web, imprime, paga una tasa y luego va a la Policía Judicial para ya tener la presentación de ese documento. Y el último es una declaración juramentada de carencia de antecedentes internacionales, penales y policiales. Esta es una declaración que ustedes hacen. Declaro que yo no tengo antecedentes penales o judiciales, y eso lo legalizan y ya es el documento. Entonces son 3 los documentos, porque muchas veces ustedes se confunden, dicen antecedentes penales, pero hay que preguntar cuál antecedente penal. El que sacan en la Policía Federal, el que sacan en el país de origen o en el consulado en este caso, o la declaración juramentada de ustedes que no tener antecedentes penales internacionales. Entonces tiene que estar claro cada vez que le pidan ese tipo de documentos. Y por último, el pago de tasa retributiva de los servicios. Esos lo pagan en Brasil a la Policía Federal a través de los mecanismos que ya les voy a comunicar. Cuando la solicitud se tramite en la sede consular, bastará la certificación de su autenticidad. ¿No es verdad? Entonces todos los documentos que se realicen en el consulado, basta que estén autenticados y ya tienen un valor legal, ¿no? Como les dije, este tipo de residencia es temporal por 2 años. Una vez que pasen los 2 años, uno puede optar a la residencia permanente. Para no confundir, ni siquiera voy a llegar a ese punto, porque es otro procedimiento. Lo que sí les digo es que tienen que empezarlo 90 días antes de que acaben estos 2 años de residencia temporal. Pero además hay otro requisito, y les digo porque he visto lo que no han hecho nuestros hermanos de Perú, de Bolivia, de otros países. En esos 2 años, ustedes tienen que conseguir acreditación de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia y su grupo familiar. Es decir, que en esos 2 años ustedes no pueden quedarse aquí sin de tener una actividad económica. Tienen que probar al término de esos 2 años que ustedes tienen una actividad lícita con el que pueden subsistir ustedes y su grupo familiar. ¿Estamos claros? Entonces, una vez que saquen esta residencia, no se duerman, sino que hagan el siguiente paso, que no les agarren los 2 años y no tengan los documentos necesarios, porque ahí comienzan de cero, lo que le ha pasado a mucha gente.
¿ya? Porque ahí dice, la no presentación al término quedan sometidos a la legislación migratoria interna de cada estado parte. Entonces hay que ponerse pilas de ahí. ¿Por qué es importante tener esta residencia temporal? Porque las normas generales sobre entrada y permanencia nos dicen que las personas que hayan obtenido su residencia tienen derecho a entrar, tienen derecho a salir, tienen derecho a circular y permanecer libremente en territorio del país de recepción previo al cumplimiento de las formalidades que ya les comenté. Son pocos los pasos, ¿no? Pero hay que hacerlo. Tienen derecho a acceder a cualquier actividad en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción. Eso significa a trabajar, a estudiar, a cualquier otra actividad que un nacional tenga, ustedes tienen ese derecho, ¿ok? Igual los derechos para los miembros de sus familias, igualdad de derechos civiles. Familias que hubieran obtenido residencia gozarán de los mismos derechos y libertades de los nacionales del país de origen o del país de recepción. El derecho a trabajar y a ejercer cualquier actividad lícita y profesar libremente su culto. Reunión familiar. A los miembros de la familia que no ostensen la nacionalidad de los estados partes, se les pide una residencia de idéntica vigencia. Por ejemplo, ecuatorianos casados con, qué sé yo, norteamericanos, que ellos tienen que hacer el mismo trámite que ustedes. Pero si son casados con peruanos, como hay un caso aquí, están en la misma Mercosur, ¿verdad? Trato igualitario con nacionales. Son tratos no menos favorables que el que reciben los nacionales. Son exactamente los mismos. La aplicación de legislación, de la legislación laboral, las remuneraciones y las condiciones y los seguros tienen que ser exactamente los mismos. Los mismos derechos ustedes pueden exigir. Una vez que culminen el proceso de obtención de la residencia temporal. Tienen derecho a transferir las remesas libremente a su país de origen, sus ingresos y sus ahorros personales. Derecho de los hijos de los inmigrantes. Los nacidos en territorio de una de las partes tienen derecho a tener un nombre, a registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad. Gozarán de derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad con las nacionales. No podrán denegarse o limitarse. Por ahí mucha gente fue al consulado a preguntarme algo. Escuchen bien, no puede las escuelas públicas de Brasil negar la educación a los hijos de ecuatorianos, así tengan una condición de regular. ¿Estamos claros? Han ido a decir al consulado, no me dejan inscribir porque yo soy irregular. Según esto, nadie les puede negar el derecho a la educación a los hijos nacidos aquí por la condición de irregular de ustedes. ¿Estamos claros? Nadie. Y en el momento que alguien o una escuela les niegue ese derecho, ustedes tienen el consulado para ir a hacer ejercer los derechos. Nosotros hemos hablado ya con la prefectura, vamos a tener reuniones con Policía Federal y con la Justicia Federal para que se cumplan estos derechos, ¿ok? Nadie les puede negar ese derecho. Aquí hay otras cosas a las que no voy a mencionar, pero en teoría la vigencia de este convenio, de este acuerdo, entraría el momento que el Ecuador deposite este documento en Paraguay, en teoría. Les digo esto porque no quiero que se sorprendan que el momento que ya se deposite, en Brasil todavía no esté preparada la legislación o la Policía Federal o la Justicia Federal para empezar nuestros trámites. Entonces, esa sí es ya un trabajo político que lo tiene que hacer el Ecuador, en Relaciones Exteriores con su embajada y obviamente los consulados aquí en Brasil. Vamos a hacer que el momento que se suscriba, que se haga ya válido el proceso de empezar a obtener esta residencia temporal. ¿Ok? Les digo esto porque yo les he estado pidiendo a ustedes que ya empiecen los procesos. Perdón, voy a hacer un alto porque quiero presentar a Pablo Iles. Por favor, si nos acompaña.
estás? También a Tania, su esposa. Un fuerte aplauso porque la verdad es que es una persona que nos ha ayudado muchísimo en la prefectura a través de la coordinación que él maneja, que es de migración y que es parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la prefectura. Y Tania, que es de coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos, con quien hemos conversado para poder hacer una parcería y que nos pueda guiar por el camino en que nosotros tenemos que hacerlo sin caer en errores que se han cometido en otras ocasiones. Tomen asiento, por favor, para poder conversar. Gracias por la presencia, es muy importante y muy significativa porque muchas personas, mucha gente está con muchas ansias de poder obtener esta residencia temporal. Les estuve leyendo más o menos de lo que se trata, cuáles son los acuerdos, cuáles son los beneficios a los que puede llegar este acuerdo y cómo podemos empezar ya a hacerlo. Les digo que yo a muchos les he dicho empiecen, pero yo tengo un miedo, el miedo de que no sea en los próximos 90 días y este documento van a tener que volver a, porque toda documentación legal en Brasil tiene duración 90 días, es decir, el certificado de nacimiento, la declaratoria juramentada de no tener antecedentes penales, el documento de antecedentes penales que se saca en país de origen o en el consulado, el documento de antecedentes penales que se saca en la Policía Federal, todos tienen una duración de 90 días. Entonces tenemos que tener claro eso, que si vamos a sacar en estos días estos documentos, tenemos que pensar que esos van a durar 90 días. Yo espero y aspiro en realidad a que este proceso de depositar sea en muy corto plazo. Porque yo pensaba que la Asamblea lo iba a firmar en marzo y sin embargo lo firmó en diciembre. Yo pensé que el presidente se iba a demorar unos meses más porque es burocrático en realidad y lo firmó, fue uno de los primeros decretos en firmar en el 2014, el 2 de enero lo firmó. Entonces estamos avanzando rápido, pero ya no depende de nosotros la parte burocrática que se pueda ocurrir, tanto una vez que se deposite como en la legislación brasileña. Entonces, el Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía de Inmigrantes, CEDIC, que aquí nos representa Tania, nos ha hecho un resumen de los documentos que nosotros necesitamos para que esto se dé. Y ahí están los requisitos que Mercosur nos pide para la primera fase, para la fase a que nosotros le decimos primera fase, bueno, es la fase de obtención de la residencia temporal por 2 años. Entonces nos vamos a concentrar en esta fase, en esta primera fase. Y son los adquiridos en el consulado, el certificado de inscripción consular y el certificado negativa de antecedentes penales del país de origen. Nosotros vamos a ver cómo simplificamos 2 documentos, el de partida de nacimiento con el de inscripción consular. Primero, para que no tengan que pagar otro documento más, y segundo, para agilitar las cosas. Vamos a ver si lo hacemos en un solo documento, porque piden el certificado de nacimiento, ¿ok? Luego, los documentos personales, ¿cuáles son los que tienen que ustedes tener? La cartera de identidad, es decir, la cédula de identidad, el pasaporte válido y vigente, o el certificado de nacionalidad. Muchos de ustedes tienen la cédula. Los que no tengan cédula, ese documento no lo podemos sacar en el consulado, pero sí el pasaporte, ¿ok? Podemos mandar a pedir. 2 fotos a color recientes, sin fecha. ¿Has visto que hay una foto que pone la fecha sin fecha y con fondo blanco, tamaño 3×4? La declaración que les dije de no tener antecedentes penales internacionales.
¿Cuáles son los que se hacen en la Policía Federal y en la Justicia Federal? Estos son los que nos pueden ayudar, tanto el Centro de Derechos Humanos como en el Consulado. Vamos a trabajar juntos. Pueden acudir allá, yo les voy a dejar unas hojas. Entran a un formulario que existe en la página web de la Policía Federal. Hay una página web que es dpf.gov.br, ahí hay un link de extranjeros, todo eso lo van a aprender a hacer ya sea en el consulado o en el Centro de Derechos Humanos. Y ahí ustedes pueden imprimir esa hoja y además agendan una cita para poder entregar todos los papeles que les he dicho. Es decir, el primer paso es obtener todos los documentos y luego entrar a esta página para imprimir el formulario de solicitación de antecedentes penales y el de la agenda. Ellos le dan una cita. A esa cita ya tienen que ir con todos los papeles obtenidos, ¿ok? Sin que les falte ni uno solo. ¿Sí me escuchan? Y luego generar un GRU, es decir, una guía de reconocimiento de unión. Esto se imprime. ¿Cómo se genera esta guía? Es a través de esta página web, pagando 2 tasas. La tasa de registro de extranjero, ahí hay un código 140.082 que vale 64,58 reales, y una tasa de expedición de CIE. ¿Qué es el CIE? Cédula de identidad. Es el código 140.120, cédula de identidad del extranjero, que vale 124,23 reales. Esos son caritos, porque los dos es el mismo RNE, ¿no? Acuérdense que los documentos que se sacan en el consulado cuestan $2 y $5. Y el certificado de nacimiento que cuesta $2, que vamos a ver si lo resumimos en 2 documentos. Esto sí va a demorar, no les voy a prometer, pero vamos a ver si lo resumimos en 2 documentos y no se tengan que pagar eso. Los certificados de antecedentes, de no tener antecedentes penales, también se sacan en una página web que es de la Justicia Federal, www.jfsp.jus.br. Eso se imprime y también lo podemos hacer en el consulado o en el Centro de Derechos Humanos, ¿no es verdad? Y entregar esto en el Fórum Joao Méndez, en la Plaza Joao Méndez, cerca del Metro C, que se puede solicitar y retirar en 7 días. El certificado de negativa de distribución de acciones civiles solamente puede hacerlo en el Fórum Joao Méndez y tiene un valor de 17,50 reales. Y el certificado de negativa de distribución de acciones criminales en el Fórum Joao Méndez o en Barrafunda. Esto es gratuito. Esos son los documentos que tenemos que nosotros ir haciéndolos. Lo único que me da miedo es no llegar a los 90 días y que se caduquen. Entonces es volver a hacer estos documentos. Nos van a tener informados cuándo ya va a estar depositado. Y el momento que se deposite, según el acuerdo, automáticamente entraría en vigencia. Pero entonces hay que ver la parte burocrática de los 2 países, si es que ya están disponibles digamos, todos los trámites para poder empezar a realizarlos en Brasil, ¿no? No sé si tengas algunas palabras que decir, Tania o Pau. Muchas gracias, cónsul Vladimir, por la invitación. Y para decirles que el Centro de Derechos Humanos es una institución sin fines económicos. Cuando ya se dé regulamentada este acuerdo de libre tránsito Mercosur con el país de Ecuador, las puertas del Centro de Derechos Humanos vamos a estar atendiéndolos gratuitamente. Desde ahora también, si ustedes quieren acercarse a esclarecer algunas dudas sobre el procedimiento, pueden acercarse. Les voy a dejar dentro de un poco la dirección donde queda la institución y los teléfonos de contacto. Sí tengo. Para que ustedes puedan estar llamando por teléfono o estar acercándose para aclarar sus dudas, ¿okay? Este trámite es un poco burocrático, ya es un proceso del cual va a demandar costo ya por cada persona. Los trámites apenas para pagar las guías, que son tallas, como explicó el cónsul Luis,
que tienen que ser pagas para la emisión de su documento RNE, que es el Registro Nacional de Extranjeros, ¿ya? Solo por eso. Los demás documentos son emitidos en el centro. Hay unos documentos que nosotros en el Centro de Derechos Humanos les podemos ayudar a otorgárselos gratuitamente, como es la declaración que no responde a proceso criminal ni en su país de origen ni en el exterior. Esa declaración se la damos gratuitamente en el Centro de Derechos Humanos. También las guías para que paguen en el banco, el certificado de antecedentes criminales federales, también lo emitimos en el CEDICI gratuitamente. Ya todo es un proceso de trámite, como les explicamos. Y va a ser necesario que cuando se acerquen al Centro de Derechos Humanos posean todos los documentos requeridos de identificación de nacionalidad ecuatoriana, ¿ya? Que el consulado les va a entregar. Entonces, estos documentos son importantes para acercarse al Centro de Derechos Humanos, ¿ok? Para que todos sus nombres estén correctamente escritos y vayan conforme debe ser a cuando ustedes entren con el inicio del procedimiento en la Policía Federal, ¿ok? Entonces, yo creo que este año va a ser un año muy importante para ustedes, porque el Ecuador ya se está adhiriendo a este proceso de regularización migratoria que es Mercosur. Y no solo eso, también en el Centro de Derechos Humanos organizamos actividades de incentivo cultural para la comunidad, como otras actividades también, y ustedes son bienvenidos a participar. Muchas gracias. Y además, junto con Tania del CEDIC, vamos a hacer talleres en el futuro para ir guiándoles más sobre estos procesos. Y a medida que vamos adquiriendo experiencia de cómo hacer este trámite, vamos a seguir informando. Porque, según lo que yo he podido observar, hay una pequeña diferencia, por ejemplo, entre la ciudadanía boliviana, entre la paraguaya, Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que nos va a pedir de más o de menos. ¿Está bien? Lorena Donoso está entregándoles a ustedes una hoja para que se inscriban. ¿Por qué es importante nosotros conocer cuántos ecuatorianos hay aquí? ¿En dónde están? ¿Qué actividades están haciendo? Es sumamente importante, porque los registros que tenemos en el consulado no se acercan ni siquiera a un número aproximado de ecuatorianos que hay acá. Nosotros tenemos que saber, que conocer dónde están, qué actividades hacen, qué problemas tienen, cómo los podemos solucionar, cómo llegamos con esa ayuda a ustedes. Si no están inscritos, nosotros no podemos tener esa base de datos que esté, digamos, bien elaborada y acorde a la realidad. Si es que en Ecuador nos preguntan cuántos ecuatorianos hay, yo respondo 800, porque son 800 los que están registrados. Pero aquí hay más, yo me atrevo a decir que hay más de 2.000 ecuatorianos. Y les voy a decir algo, la experiencia que ha tenido el Consulado de Perú y la experiencia que ha tenido el Consulado de otras nacionalidades es que una vez que se firma este acuerdo, llegan sus familias. Entonces esto se duplica muchas veces, si es que no llegan a mucho más. Entonces, me decías... Pasar la mesa para allá por el sol. ¿Por la situación o por qué? Bueno, gracias. Entonces es muy importante. En realidad quiero que lo tomen con mucha responsabilidad y darle la importancia que se debe. Vayan a registrarse al consulado los que no lo han hecho y vayan a actualizar los datos las personas que no han actualizado, ya sea vivienda, actividad, teléfono, mail, etcétera, etcétera. Hemos hecho un Facebook, vamos a tener una página web que se llama saopaulo.consulado.gov.es, donde ustedes pueden obtener más información, noticias actualizadas, y ahí van a estar todos los requerimientos que se quieren para tal o cual documento. Entonces es muy importante, llenen las hojas que está Lorena haciéndoles pasar ahí para poder entrar a este proceso.